Audiolibros Jorge Estupiñán. La nueva forma de leer libros presenta Meditaciones, libro primero, del filósofo y emperador romano Marco Aurelio. Prólogo. En el silencio donde nadie más escucha, comienza la verdadera conversación con uno mismo. Meditaciones es la obra íntima del emperador y filósofo Marco Aurelio, quien nació en Roma el 26 de abril del año 121 y murió en Vindobona, Viena, el 17 de marzo del 180. Estuvo al frente del Imperio Romano 20 años y fue un gran gobernante, el último emperador de lo que historiadores próximos consideraron como la Edad de Oro del Imperio. La gran obra de Marco Aurelio, Meditaciones, escrita en griego helenístico durante las campañas de la década del 170, todavía está considerada como un monumento al gobierno perfecto. Se la suele describir como una obra escrita de manera exquisita y con infinita ternura. Meditaciones es un testimonio excepcional de su lucha por mantener la serenidad, la disciplina y la rectitud en medio del poder y la adversidad. Escrito como un diario personal, este libro no pretendía ser publicado. Fue un ejercicio de autocontrol, claridad y fortaleza interior. A través de reflexiones breves y profundas, Marco Aurelio nos recuerda que la vida se compone de lo que podemos controlar: nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro carácter, y de lo que debemos aceptar con calma. En un mundo cambiante, sus palabras siguen siendo sorprendentemente actuales, ofreciendo una guía para enfrentar la ansiedad, la incertidumbre y las emociones que nublan nuestra razón. Este audiolibro invita a detenerse, mirar hacia adentro y encontrar un espacio de equilibrio. Es un compañero silencioso para quienes buscan claridad, para quienes desean cultivar una vida más serena y para quienes valoran la sabiduría que nace de la experiencia humana compartida. Un viaje a la mente de uno de los mayores pensadores del estoicismo. Una conversación eterna que sigue iluminando, 2000 años después, el camino hacia la paz interior. Libro primero. De mi abuelo Vero, el buen carácter y la ausencia de cólera. De la fama y recuerdo del que me engendró, la decencia y la virilidad. De mi madre, la devoción, la generosidad y refrenarse tanto de hacer daño como de tener la idea de hacerlo. Además, la sencillez en el régimen de vida, lejos de las costumbres de los ricos. De mi bisabuelo, no frecuentar las escuelas públicas, disfrutar de buenos maestros en casa, saber que en eso hay que gastar de forma espléndida. De mi preceptor, no ser de los verdes, ni de los azules en el circo, ni de los del escudo tracio, ni de los del samnio en el anfiteatro, aguantar, necesitar poco, bastarse con sus propias manos, saber estarse tranquilo y no ser receptivo a la calumnia. De Diogneto, no perseguir la frivolidad, desconfiar de las palabras dichas por fantasiosos o charlatanes sobre encantamientos, exorcismos y cosas por el estilo. No jugar a la codorniz y no apasionarme por tales futilidades. Soportar que le hablen a uno claro, tener familiaridad con la filosofía, escuchar a Baquio, después a Tándasis y a Marciano, a escribir diálogos de niño, anhelar el camastro con su pellejo y cosas semejantes propias del entrenamiento helénico. De rústico,
haberme representado la necesidad de un enderezamiento y tratamiento moral del carácter, no haberme dejado arrastrar a la emulación propia de los sofistas, ni a escribir sobre teorías, ni declamar discursitos exhortativos, ni exhibirme con ostentación impactante como hombre ascético y bienhechor. Haberme apartado de la retórica, el arte poético y el preciosismo. No pasearme por casa con ropa solemne ni cosas por el estilo. Escribir las pequeñas cartas en estilo sencillo, como lo que él mismo escribió a mi madre desde Sinuesa. Frente a los que tienen mal carácter y ofenden, ser dócil y complaciente en cuanto quieren retroceder. Leer con precisión y no conformarse con hacer un recorrido mental genérico, ni con agregarse con rapidez a la opinión de los que charlan en demasía. Toparme con los apuntes de Epicteto, de los que me hizo participar siendo suyos. De Apolonio, ser libre y no depender sin discusión de una tirada de dados. No mirar a ninguna otra cosa, ni un poco siquiera, sino a la razón. Mantenerse sin alteración en los dolores agudos, en la pérdida del hijo y en las enfermedades graves. Ver de forma resplandeciente en el ejemplo de su propia vida que la misma persona puede ser a un tiempo muy vehemente y muy relajada. No enzarzarse en los comentarios filosóficos. Ver a un hombre que tenía en mínima estima, entre sus propios méritos, la experiencia y habilidad de transmitir sus teorías. Aprender cómo hay que tomarse los favores aparentes de los amigos, sin hacerse de menos ante ellos ni dejarlos pasar inadvertidamente. De Sexto, el buen ánimo, el ejemplo de su casa administrada de forma patriarcal, la determinación de vivir conforme a la naturaleza, la solemnidad sin artificio, la preocupación solícita por los amigos, la capacidad de soportar las creencias irreflexivas de los profanos, su compenetración con todos hasta el punto de resultar su trato más agradable que cualquier adulación y el digno del máximo respeto para todos más allá de la ocasión concreta. Su comprensión y método para descubrir y ordenar las convicciones necesarias para la vida. No hacer manifestación ni de la cólera ni de ninguna otra pasión, sino ser al tiempo el más impasible y el más afectuoso. Alabar sin disonancia. Ser versado en muchas cosas sin ostentación. De Alejandro el Gramático, no hacer reproches, no atacar con críticas las expresiones bárbaras, incorrectas o disonantes, sino tener la habilidad de expresar justamente aquello que debería haberse dicho a modo de respuesta, ratificación, reflexión conjunta o alguna otra insinuación armoniosa sobre el asunto en sí, no sobre la forma de expresarlo. De frontón, poner en cuestión cuál es la malignidad, el doblez y el fingimiento propios de la tiranía, y que en general los que llamamos patricios son los menos afectuosos. De Alejandro Platónico, evitar decir a alguien o escribir en una carta a menudo y sin necesidad, no tengo tiempo, y excusarse sin parar ante las obligaciones de las relaciones de convivencia con el pretexto de asuntos circunstanciales. De Catulo, no hacer de menos a un amigo que imputa algo, incluso si se da la circunstancia de que lo hace sin razón, sino intentar restaurar la camaradería. Hacer la alabanza de los maestros con ardor, como las anécdotas que se cuentan de Domicio y Atenódoto. Tener un amor verdadero a los hijos. De Severo, el amor a los familiares, el amor a la verdad y el amor a la justicia. Conocer gracias a él a Tráceas, Elvidio,
Dion y Bruto, y haberme representado una constitución con igualdad ante la ley que administra mediante la equidad y la libertad de expresión, y una monarquía que honra sobre todas las cosas la libertad de sus súbditos. También la constancia y perseverancia en la honra de la filosofía. Hacer el bien y compartir con ansia. Tener esperanza y confiar en recibir el amor de los amigos. No disimular frente a los que merecen nuestra condena. Que los amigos no precisen conjeturar sobre qué quiere o no quiere uno, sino dejarlo claro. De máximo, dominarse y no dejarse llevar por nada. Tener buen ánimo en otros momentos críticos y especialmente en las enfermedades. La apacibilidad en el carácter, la dulzura y empaque. Llevar a cabo sin quejas lo propuesto. Que todos confíen en que uno piensa las afirmaciones que hace y que actúa sin maldad en aquello que actúa. No admirarse ni demostrar asombro. Nunca tener prisa ni demorar. No quedarse sin recursos con la mirada baja, con una mueca o, al contrario, enojado y receloso. Ser bienhechor, inclinado al perdón y lejos de la mentira. Ofrecer la imagen de quien no se tuerce más que la de quien se endereza. Nadie nunca hubiera creído que lo miraba por encima, ni él hubiera tolerado que se sospechara que él se creía superior. Gastar bromas con buena intención. De mi padre, la gentileza, la firmeza sin oscilación en decisiones previamente analizadas. No vanagloriarse en lo que se considera motivo de honras. Ser amigo del esfuerzo y perseverar. Prestar oídos a quien tiene algo en bien del común que proponer. No dejarse pervertir al distribuir a cada uno según su valía. Tener experiencia de cuándo se precisa tensión y cuándo relajación. Hacer cesar los amoríos con adolescentes. La preocupación por el bien común. No desear por encima de todo que los amigos coman o viajen con uno a la fuerza, sino que los que se ausentaban por necesidades suyas se lo encontraban siempre igual. Las averiguaciones en las reuniones de consejo rigurosas y detenidas. Saber mantener a sus amigos sin hartazgo repentino ni atolondramiento. Ser autosuficiente en todo y radiante. Prever con tiempo y regular por anticipado lo ínfimo sin dramatizar. Frenar durante su mandato las aclamaciones y cualquier adulación. Ser vigilante de las necesidades del imperio, ecónomo de los gastos públicos y capaz de encajar la crítica de algunos sobre tales actitudes. Con relación a los dioses, no ser supersticioso. Con relación a los hombres, no ser demagogo, obsequioso, ni buscar el favor de la turba, sino ser sobrio y seguro en cualquier ocasión. Nunca vulgar ante la belleza, ni deslumbrado ante la novedad. De las cosas que hacen la vida fácil y que con abundancia proporciona la fortuna, hacer uso sin delirio y sin buscar excusas, de forma que si estaban a mano, las alcanzaba sin preocuparse. Si estaban ausentes, no las precisaba. Que ninguno pudiera decir que era un sofista, un impostor o un pedante, sino que era un hombre cabal, completo, ajeno al halago, capaz de ponerse al frente de sus propios asuntos y de los ajenos. Además de eso, su aprecio a los que hacen filosofía de verdad, sin ser crítico en demasía frente al resto y sin dejarse arrastrar por ellos. Además, su buena compañía y donaire sin hartar. Preocuparse de su propio cuerpo con mesura, no como si tuviera apego a la vida, sin llegar al maquillaje, pero tampoco desde luego al abandono, de forma que por su propia diligencia precisaba poquísimo de la medicina,
de sus medicamentos o ungüentos de uso interno o externo. Ceder terreno sin prejuicios a los que estaban en posesión de alguna capacidad como la de la elocuencia o la que proporciona la investigación de las leyes, costumbres u otros asuntos y colaborar con entusiasmo con ellos, de forma que cada uno tuviese muy buena reputación en lo que era en concreto superior. Todos sus actos los hacía de acuerdo con las tradiciones patrias, sin aparentar que era justamente eso por lo que se esforzaba. También no cambiar con facilidad ni mariposear, sino frecuentar los mismos lugares y hechos. Después de los ataques agudos de dolor de cabeza, volver al punto con vigor y energía a las tareas habituales. No tener muchos secretos, solo los mínimos en muy rara ocasión y en bien del común. Su prudencia y moderación en la realización de los espectáculos, obras públicas, repartos y cosas por el estilo, que solo atendía a la propia necesidad de su realización, no a la fama una vez realizados. No bañarse a deshora, ni tener manía constructora, y no preocuparse de las comidas, ni de los tejidos o colores de sus ropas, ni de que sus esclavos estuvieran en sazón. La ropa que le llegaba desde el Orio, desde su villa de abajo y muchas cosas del Anubio. Cómo trató al recaudador de Túsculo que se excusaba y todo ese tema. En absoluto rudo, ni desde luego inexorable. Tampoco tan turbulento que uno pudiera llegar a decir incluso sudó, sino que todos sus comportamientos estaban diferenciados razonadamente con minucia, sin turbación, con orden, con fuerza y en concordancia mutua. Se le podría aplicar la anécdota referida a Sócrates, de que podía al tiempo abstenerse y disfrutar de aquello por lo que la mayoría en caso de abstinencia se siente débil y en caso de disfrute se dejan llevar. Ser fuerte y resistente y en ambas cosas ser sobrio es propio de un hombre que tiene un espíritu articulado e invencible, como en la enfermedad de Máximo. De los dioses, tener buenos abuelos, buenos padres, buena hermana, buenos maestros, buenos allegados, parientes, amigos, casi todos buenos. Que no me ocurrió faltar a ninguno de ellos, aunque yo tenía tal disposición, por la cual, si hubiera coincidido así, hubiera podido faltarles. Buena acción de los dioses es que no tuviera lugar ninguna acumulación de hechos que me pusiera a prueba. No ser criado demasiado tiempo donde la concubina de mi abuelo. Mantener tiempo la flor de la juventud. Y no haberme hecho hombre antes de su momento, sino haberlo demorado en el tiempo. Haberme subordinado a quien era emperador y padre, que me iba a quitar cualquier delirio de grandeza y me iba a llevar a la determinación de que es posible vivir en la corte sin precisar de guardaespaldas, ropas significativas, candelabros, estatuas y cosas tales y de igual pompa. Se puede, al contrario, hacerse pequeño y acercarse al ciudadano normal, sin por eso ser más humilde o más timorato frente a lo que debe llevarse a cabo con autoridad en bien del común. Tener a un hermano que pudiera por su carácter recto despertar en mí mi propia preocupación moral, alegrándome con su estima y amor. Que mis hijos no fueran torpes ni contrahechos en su cuerpecillo. No progresar demasiado en la retórica poética y demás dedicaciones en las que quizá me hubiera mantenido de haberme dado cuenta de que avanzaba por buen camino. Haberme adelantado en otorgar a mis maestros el puesto de honor que me parecía que anhelaban
y no haberlo pospuesto con la esperanza, dado que eran jóvenes, de que luego lo haría. Conocer a Apolonio, a Rústico, a Máximo. En cuanto a la vida según la naturaleza, haberme representado con nitidez y muchas veces cómo es, de forma que, en lo que depende de los dioses, de sus comunicaciones con los hombres desde allá, sus apoyos, sus iluminaciones. Nada me impide vivir según la naturaleza y me aparto de eso por mi responsabilidad y por no prestar atención a las rememoraciones divinas y casi enseñanzas. Que mi cuerpo aguante tanto con semejante vida. No entrar en contacto con Benedicta ni con Teodoto, sino curarme más tarde tras haber sufrido de amores. Que a pesar de haberme encolerizado con Rústico, muchas veces no pasé a mayores, cosa de la que me hubiera arrepentido. Que la que me dio a luz, que iba a morir joven, viviera a pesar de ello conmigo sus últimos años. Que nunca escuché en todas las veces que quise socorrer a alguien en estado de pobreza o en alguna otra necesidad. No tengo dinero con qué. Que nunca caí yo mismo en una necesidad semejante hasta el punto de tomar de otro. Que mi mujer fuese así, tan obediente, tan amorosa, tan sencilla, tener recursos para maestros competentes de mis hijos, haber recibido en sueños remedios especialmente para no escupir sangre y no tener mareos. El oráculo de Gaeta. Que cuando anhelé la filosofía no caí en manos de algún sofista, ni me aparté con los escritores a resolver silogismos o dedicarme a fenómenos del cielo. Porque todas esas cosas precisan auxilios y fortuna de los dioses. Entre los cuados a orillas del Gran. Audiolibros Jorge Estupiñán. La nueva forma de leer libros.